dicho, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quiénes les ayuda bien? A los que conoció, eligió, llamó, justificó y glorificó. ¿Me domina eso? La pregunta 6, ¿qué significa la expresión no borraré su nombre del libro de la vida en Apocalipsis 3:5? Ahí me detuve cuando estuve reforzando el tema de la seguridad de la salvación. Me acuerdo que les dije que era un adverbio y que en el griego habían dos tipos de adverbios. Si lo quiere anotar y reforzar, me gustaría, porque el primer adverbio del griego es ou, que significa no simple. Si quiere, anótelo de nuevo. Ou, así como suena, ou. Y eso significa no simple, o sea, una vez no. No es un no simple, una vez no. Es un adverbio simple, se le llama. Y está un no enfático y es o-mi, como suena, o-u-m-i, separado, o-u y luego separado, m-i, o-mi. Ese es un no, 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 ponga 3 veces no, enfático, no, 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 enfático. Que me acuerdo que se lo explicaba que era no, 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 nunca, nunca, nunca borraré su nombre del libro de la vida. O sea que en lugar de ser el versículo para decir que la salvación se pierde y que Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida, es lo opuesto. Jamás va a borrar nuestro nombre del libro de la vida porque es una decisión de Él, una iniciativa soberana de Él. Nuestra participación solo es responder al llamado de lo que Él hace, pero el que ha hecho toda la obra, el que ha dado todo el regalo, el favor inmerecido, que significa la gracia, ha sido nuestro Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, eso sí me gustaría que lo dominaran. O no simple, o mi no, 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 enfático, nunca, nunca, nunca va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. El nombre suyo y mío están eternamente y para siempre escritos en el cielo, no por usted, no por mí, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe de darnos una gran convicción y debe de darnos una gran seguridad de fe, esperanza, diría yo, y firmeza en el cristianismo. Luego la otra que hubo un poco de desacierto también fue la 7 de los temas de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos en relación a Israel. El 9 es el método que Dios usó en el pasado para tratar con Israel. Es un hecho histórico. Ahí lo que tiene que usted enfatizar es pasado, hecho histórico. Dos palabritas clave. El trato, el método que Dios usó para tratar con Israel en el pasado es un hecho histórico. Eso es lo que está tocando en el capítulo 11. En el 10, el trato de Dios con Israel en el presente, lo que le está pasando a Israel ahora, qué es lo que está sucediendo con Israel y las naciones vecinas en la actualidad, aún en lo que está pasando de la participación de Israel, porque ha estado a punto ahí como de involucrarse con esto de la guerra que ha desatado Rusia, una guerra injustificada contra Ucrania. Entonces ya casi como que Israel está ahí a punto también de unirse a los Estados Unidos y a los países europeos que están aliados con Ucrania. Es el trato, el 10 es el trato de Dios con Israel en el presente, cómo Dios está manifestándose con Israel en el presente. Y el capítulo 11, cómo tratará Dios con Israel en el futuro de acuerdo a las profecías. Ahí hay dos palabras claves que usted tenía que haber dominado, futuro de acuerdo a las profecías. O sea, es lo que va a pasar con Israel después del rapto de la iglesia y en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que está tocando el capítulo 11, que yo le voy a hacer un resumen ahora del capítulo 11 ya propiamente en la clase. Esas fueron las que más desacierto tuvieron. Y luego el capítulo que prueba que Jesús es Dios, el versículo, capítulo, versículo, eso yo creo que la mayoría acertaron, Romanos 9:5, el cual es Dios
según los patriarcas, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, afirma que Jesús es 100% Dios. Entonces, es importante ahí que tenga esas cosas. Entonces, el resto de las preguntas creo que las respondieron bien porque fue las que me marcó la hermana María Consuelo para que las reforzara. Espero que con esta retroalimentación hayamos ahí quedado claros respecto a eso. Sobre todo, amado, yo le voy a sugerir, si quiere, abrimos la Biblia y lo volvemos a leer, porque este tema a mí me bendice grandemente. Abra su Biblia, mire, yo creo que con tanta cosa que nos pasa como cristianos, tanto problema, tanta escasez, tanta enfermedad, tanta mala noticia, como dice la palabra, hay que tener los eslabones de la gracia. Vaya conmigo, por favor, al 8:28, y voy a leerle del 28 hasta el versículo 34. Ábrala ahí, por favor, porque considero este párrafo en la carta muy importante para nuestra fortaleza de fe, para nuestra esperanza, para aferrarse a las promesas de Dios. Usted sabe que las enfermedades aparecen, los problemas aparecen, las dificultades en los trabajos, la escasez, etcétera, etcétera. Dice del 8:28 en adelante. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, primer eslabón, también los predestinó, eligió, segundo eslabón, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que eligió o predestinó, a estos también llamó, tercer eslabón, y a los que llamó, a estos también justificó, cuarto eslabón, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ha introducido en el contexto el versículo 28, todas las cosas les ayudan a bien a esos que estamos en los 5 eslabones, a los que conoció, a los que eligió, a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificó. A eso nos ayuda bien, no al resto de la gente que no ha creído en Cristo. Y luego le dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Mire qué interesante. ¿A esto qué? A las 5 eslabones que he hablado en el contexto. ¿Qué vamos a decir a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que contra usted y contra mí nadie puede, ni el mundo espiritual satánico puede, sino que usted y yo somos de Cristo. Lo único que pasó en muchos pastores y líderes, se lo digo por experiencia, que sí que guerreamos ayer en el mundo espiritual. Este pastor guerrió que le pasaron una gran cantidad de cosas ayer y yo sabía que trataba del día en el cual Satanás y los demonios moviéndose por todos lados. Tanto fue el movimiento de Satanás y los demonios que no recibió las noticias que en Corea del Sur, en un barrio popular de Corea del Sur, en una celebración de Halloween, el día sábado, murieron como 155 personas en un gran tumulto que se hizo y quedaron asfixiadas ahí. Y entonces yo le dije, ahora entiendo por qué es el día que Satanás reclama. Pero nosotros siempre Dios va a estar a nuestra defensa, porque ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso se lo recomiendo. Seguido repita esos eslabones. Yo en lo personal lo hago, constantemente estoy haciendo referencia a ello y se lo recomiendo a usted también que lo haga. Ahora vamos al capítulo 11, ahora sí, el trato, cómo tratará Dios a Israel en el futuro de acuerdo a las profecías. Vuelva a notarlo para que nos entendamos bien en nuestro cuarto parcial, porque puedo volver a repetirle esos temas de los capítulos 9, 10 y 11. Domínemelo, por favor, porque puede aparecer otra vez en el cuarto parcial. En el capítulo 11 es cómo tratará Dios
con Israel en el futuro de acuerdo a las profecías. Anótelo, por favor, para que lo reafiancemos. ¿Cómo tratará Dios con Israel de acuerdo a las profecías? ¿Cómo tratará Dios con Israel de acuerdo a las profecías? ¿Cómo tratará Dios con Israel de acuerdo a las profecías? ¿Cómo tratará Dios con Israel de acuerdo a las profecías? Anóteme esto, el capítulo tiene 3 divisiones. 3 divisiones, escribe nada más. 3 divisiones. 3 divisiones. Número 1, el remanente fiel. El remanente fiel de Israel. Número 1, el remanente fiel de Israel. El remanente fiel de Israel. Número 2, la segunda división, celo para Israel por los gentiles. El remanente fiel, anóteme los versículos, va del 1 al 10. El remanente fiel para Israel va del versículo 1 al versículo 10. La segunda división va celo para Israel por los gentiles, va del 11, capítulo 11, versículo 11 hasta el 24, versículo 11 al 24. O sea que Dios usa a los gentiles, la conversión de los gentiles, el evangelio de los gentiles, para provocar a celos a Israel. En la historia y en el futuro también. Y la última división es la conversión nacional de Israel. Así anótela. La conversión nacional de Israel, versículo 25 al 36. La conversión nacional de Israel, versículo 25 al versículo 36. Lo 25 al 36. Le voy a pedir, ya que dejo de encargado en esta oportunidad el pastor al hermano Rey, que me lea Romanos 11 del 1 al 10. Esta sección la considero importante que la leamos porque les voy a hacer una cita del Antiguo Testamento de lo importante que es el remanente fiel de Israel. Léame, por favor, amado, capítulo 11, versículo 1 al versículo 10. Amén. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben qué es la escritura, el pasaje sobre Elías, cómo suplica Dios a Israel? Señor, ha dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de esa misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero sí es gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como escrito está. Dios le dio un espíritu embotado. Ojo con los que no ven y oídos con los que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcase sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espadas para siempre. Buenísimo. Voy a distribuir unos cuantos versículos que nos van a ayudar para ubicarnos.
Si alguien me busca, por favor, el Primero de Reyes 19:10. Primero de Reyes 19:10. Y alguien más búsqueme Primero de Reyes 19:18. Esa es la fuente histórica de cómo ha habido un remanente de Israel siempre en toda la historia. Ya les voy a decir cómo se divide esto del remanente. El que tenga primero, léame Primero de Reyes 19:10, por favor. ¿Quién tiene Primero de Reyes 19:10? Amén, pastor. Léalo. Léalo. Primero las damas. Blanca, hermana Blanca fue la que dijo que sí. Ok. Dice, así diréis a Ezequías, rey de Judea, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Hasta ahí? No, es Primero de Reyes, primer libro de Reyes 19:10. Primero de Reyes 19:10. Amén, pastor. Léalo. Ok. Y él respondió, he tenido muchos celos por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Esa es una situación de Elías. Elías piensa, porque Elías tenía una gran unción, pero también era muy depresivo, era flemático, depresivo. Entonces él piensa que solo él ha quedado y le dice a Dios que todos los profetas de Baal son los que predominan y solamente él está. Entonces Dios le da la respuesta, volvamos a Romanos, en el versículo 3, Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, procura matar. Pero ¿qué le dice? Versículo 4 de Romanos 11. Pero ¿qué le dice la Biblia respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Entonces Dios les dice, no es cierto lo que estás diciendo porque hay un remanente de 7,000 hombres. Léame el otro versículo, Primero de Reyes 19:18, siempre en el 19, pero versículo 18. ¿Quién me lo tiene? 19:18. Léalo, amada. Ana Blanca. Sí. Oh, Primero de Reyes 19:18. Ajá. Espérame que no lo tenía listo, pastor. Amén. Amén. Léalo. Amén. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no besaron. Ahí está haciendo una cita de un hecho histórico. Ahora escríbame esto, las divisiones del remanente fiel. Así escríbalo. Las divisiones del remanente fiel. Las divisiones del remanente fiel. Divisiones del remanente fiel. Número 1, la remanente fiel histórico. Remanente fiel histórico. Remanente fiel histórico. Y ahí escríbame las dos citas que le he dado. Primero de Reyes 19:10 y 18. Remanente fiel histórico. Primero de Reyes 19:10 y 18. Segundo, remanente en tiempos entre los evangelios. Remanente
entre los evangelios. Ahí en otra materia, reforzamos la vez pasada, no me voy a desviar mucho, pero entre paréntesis escriba la familia Macabea, remanente entre los evangelios. Entre paréntesis escriba la familia Macabea, remanente entre los evangelios. Entre los testamentos, escriba, no evangelios, no testamentos. Remanente entre los testamentos. Entre paréntesis, la familia Macabea. Entre los testamentos es. Tercero es el remanente escatológico futuro. No, perdón. Es el remanente en tiempos de Jesús. Tercero, el remanente en tiempos de Jesús. Remanente en tiempos de Jesús. Remanente en tiempos de Jesús. Se cree que el remanente en tiempos de Jesús, escríbalo entre paréntesis, estaba en los escribas y en los esenios. Entre paréntesis, en los escribas y en los esenios. Porque habían escribas muy buenos que no se habían contaminado tanto, no todos, pero habían escribas bastante buenos. Y sobre todo, subráyeme, los esenios. Ellos sí traían un remanente del judaísmo bien interesante. Los esenios, subraya ahí. Remanente en tiempos de Jesús. Y número 4, el remanente escatológico futuro. El remanente escatológico futuro. Escatológico futuro. Me domina estos 4 remanentes, amados, porque los que son importantes. El remanente histórico, el remanente entre los testamentos, el remanente en tiempos de Jesús, con énfasis en los esenios, y el remanente escatológico futuro, que se lo voy a retomar en un ratito porque en la conversión nacional de Israel, ahí se retoma de nuevo la misma idea. Domíneme esos 4 remanentes. Subraye palabras claves, les sugiero, amado, para que no me le cueste aprenderlos. Remanente histórico, remanente entre testamentos, remanente en tiempo de Jesús y remanente escatológico. En la primera palabra clave, histórico. La segunda, entre testamentos. La tercera, tiempo de Jesús o Jesús. Y la última, la escatológica. Entonces, de eso es lo que está presentando en esos versículos del 1 al 10. Ahora sáqueme a un lado el versículo 1, por favor. La conexión histórica de Pablo. Sáqueme a un lado, versículo 1, y escriba la conexión histórica de Pablo. La conexión histórica de Pablo. Conexión histórica de Pablo. No escriba, le voy a explicar así resumido una cuestión interesante histórica y ya después en sus propias palabras quizás pueda poner una oración o yo le ayude ahí a armar una oración. La tribu más grande en la historia de Israel siempre fue Judá, porque es la que tenía mayores guerreros, mayores líderes y era la más fuerte en el ejército de Israel camino hacia la tierra prometida. De hecho, cuando el tabernáculo se levantaba, el primero que se levantaba por el sacerdocio levítico era el tabernáculo, la tienda de campaña llamado tabernáculo, y se ponía enfrente. Al nomás levantarse el tabernáculo y ponía enfrente, se levantaba todos los guerreros y todos los líderes y todo el ejército de la tribu de Judá y se ponía detrás del tabernáculo con la bandera que llevaba un león como escudo. Entonces, se paraba detrás del tabernáculo. Y de ahí se iban levantando todas las tribus con sus guerreros hasta estar la última tribu. Ya lo vamos a resumir, amado, esto no lo escribe. Estaba la última tribu que era la de Benjamín. Esa iba al final porque era la tribu más pequeñita. Era limitado los líderes que tenía y era bien poquito el aporte del ejército que daba Israel. O sea que no tenía casi ninguna fuerza.
Pero lo que pasó en ese recorrido hacia la tierra prometida, que Benjamín, la tribu de Benjamín fue inteligente. Siempre se amparó a la sombrilla de Judá. Siempre buscaba a Judá a la hora de la guerra y se metía con los soldados y con los líderes de Judá para recobrar fuerza y para recibir protección. De hecho, cuando entraron a la tierra prometida y a Judá se le dio la parte de la tierra, Benjamín siempre quería estar refugiado en Judá. Que de hecho, un dato que ya lo vamos a resumir, creo que ya lo había mencionado, la tierra la distribuyeron de acuerdo al tamaño de las tribus. La que más recibió tierra fue la tribu de Judá y la tribu que menos tierra recibió fue la de Benjamín. Entonces él se amparaba a Judá. Cuando Jesús aparece, se menciona en el Nuevo Testamento que Jesús es el león de la tribu de Judá, es el escudo de la tribu de Judá, porque otro dato histórico es que todas las tribus tenían sus propias banderas, sus propios guerreros, sus propios escudos. Era interesante la organización israelita. Entonces, en la tribu de Judá, el escudo en el centro de la bandera era el león, que era un tipo de Cristo. Por eso el Nuevo Testamento explica que eso es el león de la tribu de Judá. Y Pablo, a esto quería llegar, es de la tribu de Benjamín, según lo dice el versículo 1. Entonces, así como Benjamín se refugiaba en Judá, Pablo se refugiaba en Cristo. Ahora sí resumámoslo para que tenga una idea. La tribu más grande es Judá y la más pequeña Benjamín. Así anótelo para resumirlo sencillo. La tribu más grande, Judá, y la más pequeña, Benjamín. La tribu más grande, Judá, y la más pequeña, Benjamín. Y Benjamín se refugiaba o se amparaba, y Benjamín se refugiaba y amparaba en Judá. Y Benjamín se refugiaba y amparaba en Judá. El león el escudo del león de Judá es tipo de Cristo. Así anótalo. El escudo del león de Judá es tipo de Cristo. El escudo del león de Judá es tipo de Cristo. El escudo del león de Judá es tipo de Cristo. El escudo del león de Judá es tipo de Cristo. Y que Pablo haya sido de la tribu de Benjamín, se refugiaba en Cristo. Ahí queda bien. Y que Pablo, que era de la tribu de Benjamín, se refugiaba en Cristo. Y que Pablo, que era de la tribu de Benjamín, se refugiaba en Cristo. Y que Pablo, que era de la tribu de Benjamín, se refugiaba en Cristo. Fíjense, así termina nada más. Y que Pablo, que era de la tribu de Benjamín, se refugiaba en Cristo. Interesante porque la misma estrategia histórica que venía con lo que le acabo de resumir, Pablo la sigue de manera espiritual, porque Pablo es espiritual. Pero es bien interesante cómo Pablo se refugia en Cristo como en esa conexión histórica. Dicen algunos teólogos en escritos que podemos estudiar la vida de Cristo en la vida de Pablo. Ese dato, y póngalo entre comillas, así abra comillas, podemos estudiar la vida de Cristo en la de Pablo. Podemos estudiar la vida de Cristo en la de Pablo. Cierre comillas eso. Comillas, podemos estudiar la vida de Cristo en la de Pablo. Cierre comillas. Podemos estudiar la vida de Cristo en la de Pablo. No escriba esto, por eso es que Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, era tan grande las cualidades de Cristo que tenía Pablo, que si estudiamos a Pablo, estamos estudiando a Cristo. O sea, la vida de Cristo la estamos estudiando en las cualidades que Pablo tiene. Interesante eso, porque después de haber sido el hombre bestial del Nuevo Testamento por perseguir a la iglesia, se convierte en el mejor modelo
de la cristología en la vida de Pablo. Interesante eso. Le leo el 1, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dicen que yo venga de los más pequeños, yo me voy a refugiar en el más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo siempre tenemos que refugiarnos en Él, amados, porque nuestro amparo, nuestra ayuda, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro todo, es Cristo Jesús. Entonces, refugiémonos en Él. Cuando usted se sienta atribulado, angustiado, con cualquier situación, refugiémonos en Él. Siempre hay que sacar explicaciones en la clase porque todos las necesitamos. O sea, todos tenemos diferentes problemas, diferentes dificultades y tenemos que aprender a hacerlo como Pablo lo hacía, que se refugiaba totalmente en nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca le va a fallar, nunca le va a engañar, nunca le va a mentir. Por el contrario, siempre va a estar con usted. Jesús nunca la va a traicionar, en conclusión. De ahí los seres humanos, todos los seres humanos nos pueden traicionar, pero Jesús no. Bonita aplicación ahí. Vamos a la segunda división, que está en el capítulo 11, va del versículo 11 al 24, celos, como ya lo tenía ahí, celos para Israel por los gentiles. O sea que Dios usa la conversión de los gentiles para darles celos a Israel. Tal vez si me ayuda, hermano Ever, por favor. Forever and ever. Ayúdeme ahí con el capítulo 11, versículo 11 al 24. Si tiene la América, mucho que mejor. Y si no, búsquelo en cualquier Reina Valera, pastor. ¿Qué manda? Reina Valera de la 60. Léalo en la que tenga. Léalo en la que tenga. Ok, es del 11 al 24. 11. En esta materia, amados, sugerencias, consejos, siempre va a tener abierta la Biblia en Romanos porque así es la materia. Entonces siempre, toda la clase usted la tiene que tener a la mano. Y le sugiero que no sea en celular, le sugiero que sea la Biblia que estamos acostumbrados a usar porque así puede subrayarla, puede marcarla, podemos señalar versículos que tienen un gran énfasis, que se lo voy a sugerir. Aún es más, no sé si se lo había dicho, el tener un marcador en la clase es importante, amado, importante porque usted con el marcador ahí, usted puede ir señalando. Le digo porque así hemos trabajado, mire cómo está marcado. En algunas de mis Biblias parece arcoíris, pero no la Biblia de arcoíris, porque la Biblia de arcoíris ellos marcan lo que quieren marcar. Yo marco lo que el Espíritu Santo me quiere hablar en el párrafo. Léalo, amado, capítulo 11, versículo 11 al 24. Tiene un tema, dice, la salvación de los gentiles, versículo 11. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección de la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión de la reconciliación del mundo, ¿y qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la mesa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, ¿me escucho? Hola, tu trabajo. Hola. ¿Qué le pasó? Se atoró mi internet. Bueno, estoy en el 16. Se quedó atorado el internet. Hola. No la está leyendo en físico. ¿Quién tiene la Biblia en físico para que me lo lea del 17 en adelante, amado?
Siempre téngame la Biblia en físico, así, en físico. Aquí- Ajá. Vaya, aquí la búsquemelo a sí, alguien sí. más para que siga, hermano Pedro. Démele seguimiento ahí. Todo el internet, pastor. Adelante. Amén, Mil pastor. disculpas. Voy con el Léelo, hermano 17. Pedro. Voy Ajá. con 17. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoverdezcas, sino teme, porque si Dios no perdona a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, para la bondad, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredibilidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Vaya, dividamos esta sección sobre el celo para Israel por los gentiles. La primera parte tiene que ver que, escríbalo así, el rechazo de Israel al Mesías, el rechazo de Israel al Mesías hace surgir la conversión del mundo gentil. El rechazo de Israel al Mesías hace surgir la conversión del mundo gentil. El rechazo de Israel al Mesías hace surgir la conversión del mundo gentil. Hace surgir la conversión del mundo gentil. No anoté esto, se lo voy a explicar. Se han planteado varias hipótesis respecto a si Israel hubiera aceptado al Mesías prometido. Se han planteado varias. Que qué hubiera pasado si Israel hubiera reconocido de entrada que Jesús era su Salvador y era su Redentor y era el Mesías prometido. Lo que hubiera pasado es que la puerta para el mundo gentil, esa es la primera hipótesis, hubiera sido difícil obtener la vida eterna. Tenían que haberse hecho prosélitos, adoptar la ciudadanía israelita, la ciudadanía judía, para poder tener acceso a la salvación. O sea que la cantidad de salvos, diciéndolo de otra manera, el mundo gentil hubiera sido bien reducida, exageradamente reducida. La segunda hipótesis, que es la que yo sostengo, que gloria a Dios por ese rechazo. Yo en lo personal creo que ese rechazo de Israel al Mesías ya estaba en el plan de Dios, ya estaba incluido en su plan, porque al Israel rechazar al Mesías prometido, entonces viene Dios y levanta al mundo gentil, a usted y a mí, para provocar a celos a Israel. Eso es lo que está planteando Pablo. O sea que la segunda hipótesis es de decirle a Dios, gracias, Señor, porque nos incluiste en la salvación que era originalmente para el mundo gentil. De hecho, la vez pasada creo que lo mencioné, la parábola de la gran cena, bueno, todas las parábolas tienen que ver con Israel. Todas las parábolas es un mensaje de Dios para Israel del reino de Dios. O sea que en las parábolas no aparece raro que sea una parábola dirigida a los gentiles. O sea, es para Israel. Y en la parábola de la gran cena,
Los invitados a la gran cena con tarjeta, digámoslo así, era Israel, que Jesús estaba haciendo una gran cena en la figura de la parábola, el Señor, como dice él, y los invitados, primera opción es Israel. Como Israel no quiso ir a la gran cena, entonces abre la puerta a los gentiles. Esa idea que usted ha leído en él, no es, se ha leído esa parábola, la gran cena allá. Entonces le da la orden el dueño de la gran cena, le dice, como no vinieron los invitados, anda a las calles, trae los cojos, los mancos, todos esos que va a ir a la calle a recoger para que vengan a la gran cena, ahí estamos nosotros. Ese es el mundo gentil. Es interesante la relación de la parábola, porque por un lado está Israel, que no ha llegado a la gran cena del reino de Dios, y por el otro lado está los gentiles que entran a la iglesia y a la conversión y a tener la salvación cuando sale y los invita en las calles. Entonces esa relación vale la pena ahí. La segunda parte, dígame. Quisiera hacer una pregunta, no sé si en algún momento le he explicado, pero me surge dado el tema. Si el pueblo de Israel, si los judíos, los que no reciben han recibido a Jesús como el Mesías, mi pregunta va allá en cuanto a la salvación. Si cuando Jesús venga por su iglesia, ¿serán salvos ellos en ese momento? Y la respuesta es no. O sea que la única manera, tanto para judíos como para gentiles, es aceptar en el corazón que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías prometido. En el momento del rapto, el Israel que no ha reconocido que Jesús es su Salvador, es el Mesías prometido, se queda para recibir todo el castigo de la gran tribulación, todas las plagas de la gran tribulación. Porque creo aunque que en sea su pueblo escogido. Aunque sea el pueblo escogido, porque el escogido en Israel habla de pactos y promesas de bendición externa y no salvación. La salvación, eso lo aclara el Nuevo Testamento, es tanto judíos como gentiles en Cristo. Y si los judíos de la actualidad siguen rechazando al Mesías prometido, y en este momento viniera el rapto de la iglesia, se quedan, son condenados. Se quedan para la gran tribulación. Allá hacen la gran tribulación, en la segunda generación de cristianos, el remanente fiel escatológico que le acabo de mencionar, que está ahí en la gran tribulación, entonces ahí tienen vida eterna. Va a haber la mayoría de los gentiles, de los judíos, van a estar en el infierno millonarios, con pisto. O sea, porque eso entra en los pactos y en las promesas. O sea, que los pactos y las promesas conlleva bendición material, prosperidad económica, prosperidad en propiedades, porque está incluido en los pactos. Y la mayoría de esos pactos eran incondicionales. Dios se los estaba jurando, se los estaba prometiendo. La salvación tienen que aceptar al Mesías que ellos rechazan. Tienen que. Ya vamos a llegar a ese tema de cuándo es que Israel al final toma esa decisión. Pero la gran tribulación, amado, necesito enfatizar eso, es para Israel. Toda la gran tribulación es para Israel, es el trato de Dios para Israel. O me reconocen o me reconocen. Y se lleva de encuentro a todas las naciones. O sea, Israel es el que se lleva de encuentro a todo el mundo, porque es todo el planeta el que entra en los juicios de Apocalipsis. Pero el objetivo principal es Israel. Entonces, muchos judíos bendecidos, multimillonarios, van a estar en el infierno, o ya están en el infierno, porque los que han venido muriendo sin reconocer a Jesús como el Mesías prometido, están en el infierno. Mientras que el cristiano, aquí está el cambio que Pablo hace, lástima que por tan saturado que está nuestro pensamiento no entran esas cartas, lo trata en Efesios. En Efesios le da vuelta, en Efesios le dice que las bendiciones del cristiano son celestiales, son espirituales, dependen de la vida eterna, de la salvación, y de ahí viene la lista de bendiciones espirituales y celestiales. Creo que una vez le expliqué, para Israel las bendiciones materiales son arriba, tierra, oro, bienes materiales, riqueza.
y abajo las bendiciones espirituales al reconocer al Mesías prometido. Para la iglesia, los cristianos, la carta de Efesios, arriba están las bendiciones celestiales, espirituales en Cristo, como dice ahí Pablo, y abajo están las bendiciones materiales, la riqueza y las bendiciones que recibimos al hacernos cristianos, porque también somos bendecidos materialmente, pero está abajo. O sea, para Israel lo material en riqueza está arriba y lo espiritual está abajo. Para nosotros las bendiciones celestiales y espirituales arriba y abajo las riquezas materiales. No sé si me di a explicar ahí en eso. Entonces, si no reconocen al Mesías, son condenados, amados. Vamos a la segunda parte. Dígame. Una preguntita más, disculpe que lo interrumpa. Dígame. A ver, ahora que entiendo lo que dice que los judíos también van a hacer, si ellos no reciben a Cristo, lo entiendo claro, pero ellos, ¿cómo lo entienden? Ellos entienden a qué manera ven ellos la religión que ellos profesan, porque como nosotros podemos ser, si nosotros estuviéramos en lo erróneo, sabemos que no, nosotros creemos en Jesucristo, sabemos que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz, ellos no creen, pero si nosotros estuviéramos en algo equivocado, ¿cómo nosotros vamos a ser agregados a esa promesa, a esa religión que ellos profesan? No sé si le estoy entendiendo bien la pregunta. Si ellos no le hubieran aceptado al Mesías, ¿cómo es que nosotros hubiéramos podido entrar? ¿Esa es la idea que me está dando? Sí, sí, esa es la idea, pastor. Digamos, como ellos todavía siguen esperando al Mesías, ellos todavía siguen esperando a Jesucristo, ¿verdad? Ellos siguen esperando a su libertador. ¿Cómo nosotros podemos ser agregados a su religión, a lo que ellos creen? Ahora ya no la necesitamos porque ya la salvación es para nosotros los gentiles que somos usados, ahí estamos incluidos todos los que estamos en esta clase, para provocar a celo a Israel, como lo dice claro el pasaje, hasta el día de hoy. Si se hubiera dado lo opuesto, que ellos lo hubieran aceptado, la posibilidad de salvación suya y mía hubiera sido exageradamente mínima. Porque en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo donde estaríamos, tendríamos que unirnos a ellos y a su sinagoga de ellos y a su fe, a la fe de ellos, aunque sea de manera espiritual, para tener acceso a la salvación. De lo contrario, no. O sea, teníamos que reconocer, por darle un ejemplo, judíos hay en todas las naciones. Aquí en El Salvador tienen su propia sinagoga. Si ellos tuvieran el Mesías ya como su Salvador, para yo poder ser salvo tendría que unirme a la sinagoga de ellos, a su fe, a su creencia, a su Mesías, para yo tener acceso a la salvación. Entonces ellos serían la clave. Pero como ellos la regaron, como decimos en buen salvadoreño, gloria a Dios porque por su regada, ahí lo dice. No lo dice la Biblia regada, pero en la idea transgresión. Por esa transgresión de ellos, desacierto de ellos, se nos abrió la puerta a nosotros. Ahora va la segunda parte de la lección. Anote, segunda parte. La primera parte es que el rechazo, que ya lo anotaron, del Mesías, hace que la salvación sea para los gentiles y provocarles a hacer. La segunda parte, una ilustración del olivo. Segunda parte, una ilustración del olivo. Esa ilustración me gusta, se la voy a resumir. Ilustración del olivo. Una ilustración del olivo. Le voy a explicar cómo funciona esta ilustración. No note esto. El tallo original, las raíces del olivo es Israel. Es Israel. Y me gusta la figura que Pablo usa. Las ramas injertadas somos nosotros. O sea que es el debate de Pablo. La raíz propia del olivo, digámoslo así, fue dada a Israel, porque la salvación se le ofrece primero a ellos, el tallo del olivo. Como ellos ese tallo original del olivo no lo reconocen, entonces injerta las ramas de los gentiles, a usted y a mí. Y entonces Pablo es que discute eso, si las ramas originales
Son desgajadas cuanto más una rama injertada. Lo que Pablo está diciendo es que una rama injertada es mucho más fácil de poder quitarse del árbol original que una propia del árbol original, que es el simbolismo que está usando. Entonces nosotros somos, ahí sí anótelo así, así sencillo para que no nos compliquemos. Somos ramas injertadas al olivo original. 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 Vamos a la última división del capítulo 11, la conversión nacional de Israel, que va del versículo 25 hasta el versículo 35, 25 al 35. No sé quién me puede, hermano Josué se conectó. Aquí estoy, pastor. Vaya, hágame un favor, amado. Léame, pues yo sé que usted tiene las Américas y yo creo que hasta la Biblia de los Testigos de Jehová tiene por allá la mano. Ah, no, tampoco. Léame, Hasta la del el oso versículo. anda. Ah, Hasta la del oso anda. tiene la del Pentateuco si quiere, oso pastor. y la del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Léame del versículo 25 al 36, donde está la conversión nacional de Israel futura. Ok, la salvación de Israel al fin de los tiempos. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero así como ustedes en otros tiempos fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Sigo? Sí, hasta el 36. La insondable sabiduría de Dios, o profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién ha dado al primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria para siempre. Amén. Mire, me gusta cómo cierra esa sección, eso es lindo, ese juego de pronombres ahí, porque todos son pronombres. ¿Sabía usted un dato que yo creo que todos lo saben? Que cuando un él no tiene tilde es un artículo y cuando tiene tilde es un pronombre, pero vale la pena reforzarlo por las dudas. Y ahí hay tres pronombres interesantes, porque de él y por él y para él. Me gusta eso. Porque de él y por él y para él en pronombre. Vaya, sáqueme dos palabritas que urgen sacar acá. Primero, sáqueme entre comillas, escríbame entre comillas, tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles.
tiempo de los gentiles. Este tiempo de los gentiles, resúmamelo ahí, va desde el cautiverio babilónico hasta la segunda venida de Cristo. Desde el cautiverio babilónico hasta la segunda venida de Cristo. O sea que ahorita estamos en el tiempo de los gentiles. En el ministerio de Jesús era el tiempo de los gentiles. O sea que es si quiere anótelo así, fácil, un periodo prolongado. El tiempo de los gentiles es un periodo prolongado. Tiempo de los gentiles es un periodo prolongado. Me domina estos dos términos, amados. Tiempo de los gentiles, y ya le voy a dar el otro. De los gentiles. Desde Babilonia hasta segunda venida. Es un tiempo prolongado. Y la segunda palabra, sáquemela ahí, versículo 25, escriba. Sáqueme ahí la expresión entre comillas, la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Esto va del rapto de la iglesia a la segunda venida. Rapto de la iglesia a la segunda venida. Es la gran tribulación. Es la gran tribulación. Tiempo corto, escriba ahí. Gran tribulación, tiempo corto. O sea que la plenitud es un tiempo bien corto porque tiene que ver con 7 años específicamente. Entonces, hay que marcar la diferencia de estos dos términos. El tiempo de los gentiles es una línea larga desde Babilonia hasta la segunda venida, muy larga, mientras que la plenitud de los gentiles, el control absoluto total de los gentiles, para el rapto de la iglesia, 7 años a la segunda venida. Son términos parecidos, pero no es la misma cosa. O sea, el primero que se planteó, que aparece ahí en Daniel, que es el tiempo de los gentiles, que Daniel hace énfasis a eso. Y el segundo que aparece en esa línea de tiempo es la plenitud de los gentiles. El control absoluto de los gentiles quiere decir eso. Así anótelo, control absoluto de los gentiles. Es un control absoluto de los gentiles. Control absoluto de los gentiles. Diciéndolo de otra manera es esto, miren. Los gentiles humillan a Israel. Los gentiles humillan a Israel. Los gentiles en el cumplimiento escatológico van a avergonzar a Israel, sería la palabra. Van a avergonzar a Israel. Y eso es estratégico de parte de Dios, porque lo que Dios está moviendo a los gentiles, además de provocarles a hacerlo, es hacer que Israel se convierta. Ahora sáqueme esta otra versículo 26, sáqueme. Versículo 26, ¿y cuál es el otro? Ahora desobediente, vosotros, ellos también, ¿verdad? Y 32, sáqueme el versículo 26 y el 32 de ese último párrafo. Y subráyeme en el 26, allí en su Biblia, se lo recomiendo, ahí en su Biblia también subraya al final del 25, amado. La plenitud de los gentiles, subraya. ¿Sabe qué le voy a recomendar? Si le cabe ahí, que yo hago seguido eso, subráyeme la plenitud de los gentiles y a la par escriba
tiempo de los gentiles, para que tenga las dos palabritas ahí unidas en el pasaje, porque aquí le dice plenitud de los gentiles, pero allá en Daniel y en otras referencias habla de tiempo de los gentiles, para que así cuando usted esté predicando y esté hablando del tema, ahí en el mismo versículo puede hacer esa relación y se logra acordarse de la relación y las diferencias de esos dos términos. Y subrayeme en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Es importantísimo ese versículo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Y el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Subrayeme el todo. Ese todo que está ahí en el 32 es la sujeción que Dios hace de Israel para tener misericordia de Israel. Si quiere mejor anótelo. El 32. La sujeción que hace de Israel para tener misericordia de Israel. Así anótelo. La sujeción que hace de Israel para tener misericordia de Israel. La sujeción que hace de Israel para tener misericordia de Israel. No anoté esto, pero se lo voy a explicar. Dios va a topar al poste, como decimos, a Israel. Dios lo va a llevar a un punto en el cual le reconoce al Mesías prometido, pero para ello los va a maltratar a lo peor, digámoslo así. Los va a humillar, los va a afectar. Las sellos, trompetas y copas va a ser con todo para Israel y le va a dar a Israel con todo. Por eso una de las copas se tira en el trono de la bestia. La copa número 6 va dirigida al trono de la bestia y es a Israel, a enseñarle la lección a Israel. O sea que Dios, ahí sí lo vamos a resumir, con todo el juicio, así anótenlo, Israel con todo el juicio de Apocalipsis, Israel con todo el juicio de Apocalipsis, reaccionará. Israel con todo el juicio de Apocalipsis, reaccionará. Pastor, cuando pueda en el 26 no anote nada, a ver si me lo puede repetir, por favor. Que todo Israel será salvo. La expresión que todo Israel será salvo, nacional, póngale. Ya notaron lo último. Vaya, el asunto es este, mire, que ha sido tan fuerte la ira que Dios derrama para Israel con todo, sin filtro, como dicen los teólogos. Entonces al final Israel reconoce. Y la oración colectiva, así hay, ahora se anota esto, porque esto es lo que estoy reportando. ¿Cuándo? Anote la pregunta, amado, para que la tengamos claro. Anote esta pregunta. ¿Cuándo será la conversión nacional de Israel? ¿Cuándo será la conversión nacional de Israel? ¿Cuándo será la conversión nacional de Israel? La respuesta, en la batalla de Armagedón, segunda venida de Cristo. En la batalla de Armagedón, segunda venida de Cristo. En la batalla de Armagedón, segunda venida de Cristo. Ahí está la respuesta. Ahí va a estar la conversión nacional. Donde quiera que estén los judíos, cuando ocurra eso, en la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo, en cualquier parte del mundo que estén, literal, pero esto es literal, va a caer de rodillas y va a ser la oración más sencilla. Señor Jesús, van a orar así. Jesús es el Mesías prometido. Lo reconocemos y lo aceptamos. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Esa va a ser toda la oración. Entonces ya Dios le va a decir, eso quería oír. Imaginen que será todo ese gran desmadre en la gran tribulación, solo para que Israel diga, Jesús
es el Mesías prometido, lo reconozco y lo recibo en mi corazón. O sea que para que escuche Jesús esa oración, han pasado todo ese. Y ahí ya se convierten todos y entran al milenio, porque son los que administran y hacen producir el milenio. Ya los que han llegado al final, porque acuerdas que en la gran tribulación van a ir muriendo una gran cantidad de judíos. Hay un tema interesante en la gran tribulación, ojalá puedan llegar ahí cuando se estudia Apocalipsis. El libro me gusta mucho a mí, igual que Romano, es interesante, que la muerte es limitada. Dice que la gente va a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. Mire qué interesante. Van a poner el lazo y el lazo se va a reventar. Le van a tomar las matarratas y no les va a dar nada. Estoy hablando en serio de esto porque la muerte es limita. Dice que le van a decir a las rocas, a las peñas, caernos y matarnos y escondernos ya de tanta ira. Y la muerte va a decir, no, no quiero y estoy ocupada. Será otra vez. Entonces, para hacerle sufrir más. La idea de eso, de la limitación de la muerte, es hacerles sufrir más. Es llevarles al punto extremo, esa es la palabra, para que la conversión de ellos se dé. Interesante eso, porque Israel le llueve sobre mojado solo por no reconocer al Mesías prometido. Le voy a dar un dato que me está poniendo el Espíritu Santo en este momento que me ha dejado bien pensativo. Bien pensativo. En estos días he estado viendo bastante el CNN. A veces a mí se me olvida la cuestión de la televisión, pero cuando veo televisión es clavazón con el CNN. Aunque ahora ya no está mi novia allí, que se llamaba Patricia Aniot, no tampoco. Pero me gusta el CNN. Yo tengo clavazón con las noticias que yo saco. Pero fíjese que en una entrevista que escuché la semana pasada, me asusté lo que dijo el presidente de los Estados Unidos en una entrevista que transmitieron, no sé si la vio, de que le está llamando a esto la guerra de Armagedón, y usó el término Armagedón para referirse a lo que está pasando en Rusia, en el ataque de Rusia a Ucrania. Y me llamó poderosamente la atención que de repente usara el término, pero poderosamente. Pero más me llamó la atención que otro analista político y de estas situaciones que pasan, que dijera que estamos a punto de entrar a la Tercera Guerra Mundial. Eso me llamó más la atención. Hey, ¿qué pasó aquí? Y yo era como ya usando términos que a uno le ponen pensativo. Entonces, me llamó la atención y lo ponían en relación a este que donó a El Salvador para el terremoto. ¿Cómo se llama este país? Ya me voy a acordar. Si usted se acuerda, me ayuda. Taiwán. Ahí Taiwán, gracias. de los saquitos de Paco Flores. Al involucrar un conflicto que ahí no lo entendí porque no es político, de lo que puede pasar con Taiwán, y apareció en la referencia a Taiwán y en esto que está pasando con Ucrania. Pero lo que le quiero decir es que hayan usado el término de Tercera Guerra Mundial es alarmante. O sea, es como, hey, ya están usando el término de Armagedón, un presidente de la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, y ya usando el término los analistas de Tercera Guerra Mundial. Quién sabe, esto sea como la plataforma más cerca para que ocurra el rapto de la iglesia. Mira qué interesante, me trabajó eso en el cerebro bastante de esos dos términos que escuché. Ahora le voy a decir algo, en cuanto a la escatología no podemos mencionar cosas específicas porque es irrespeto y sería herejía. Tenemos que manejar las generalidades que están reveladas en la Sagrada Escritura, inspiradas en la Sagrada Escritura. No manejemos términos específicos porque hubieron libros que surgieron de teología cuando estaba la Unión Soviética y la fuerza que tenía, que decían que la Unión Soviética era el anticristo, y eran libros de grandes teólogos. Y cuando cayó la Unión Soviética quedaron desfasados esos libros. Entonces no, en escatología no se pueden mencionar países ni
nombre cosas específicas, sino que manejemos las generalidades que nos muestran las Sagradas Escrituras. Y sobre todo, veamos lo que está pasando a Israel. El punto clave en cuanto a la escatología es lo que Israel hace o lo que le hacen a Israel. Israel, como dice un teólogo, es el reloj de Dios. Israel es el reloj de Dios. Lo que le hacen y lo que hace. Lo que pasa en otras partes del mundo es como agregado, pero Israel, lo que le hacen y hace, eso sí hay que ponerle queso escatológico, porque ellos son la clave en la escatología. Le voy a explicar esto más para que se anime cuando llegue Apocalipsis. Por fe va a llegar, tengo mucha fe, por fe va a llegar, que el templo, segundo templo de Salomón, que se destruyó en el año 70 por el emperador Tito, después de Cristo, está bajo la cúpula de la roca, bajo la mezquita de Omar, que solo logran llegar los judíos al famoso muro de los lamentos. En la cúpula de la roca, que es árabe, es la identidad árabe del mundo musulmán, o la mezquita de Omar, como es el otro nombre que le da, ahí debajo están los fundamentos de el templo destruido en el 70 después de Cristo, lo cual significa, solo lo voy a mencionar así, no sé por qué el Espíritu lo está trayendo, lo cual significa que en una de las guerras, ya sea antes o despuesito del rapto, un misil o varios misiles lanzados por los árabes tienen que caer ahí y volar ese templo, o el mismo Israel tirarlo, porque a Israel le conviene eso. Y al destruirse ese mezquita de Omar o cúpula de la roca, la identidad del mundo árabe, reconstruir el tercer templo, que ya tienen todo listo, ya tienen los vestimentas, ya tienen sacerdotes equipados. O sea, Israel está listo a que se vuele eso y reconstruir el tercer templo, que es donde se va a sentar el anticristo al principio, y al final de la gran tribulación es donde se va a sentar nuestro Señor Jesucristo. No sé si me entendió toda esta idea. Estoy así como dice un programa aquí en El Salvador, pensando en voz alta. Regresemos acá. Entonces esa sección del 25 al 36 habla de eso, de la manera en que Israel va a convertirse. Esa pregunta me la domina. ¿Cuándo será la conversión nacional de Israel? En la batalla de Armagedón, segunda venida de Cristo. Si no hay preguntas hasta aquí, cerramos la sección escatológica dispensacional, se le llama la sección dispensacional, y nos vamos a la última división de la carta, que es la práctica. Pastor, sí, una pregunta. Pues la muerte Dígame. va a estar amarrada y nadie se va a poder matar, pero dice que que en ese tiempo, ya el tiempo que ya en esos 7 años va a ser por muerte, o sea, ya cuando el que reciba a Cristo va, y si la muerte está amarrada, o sea, que nadie puede morir. Sí va a haber muerte, solo que limitada. O sea, sí van a haber cristianos verdaderos que van a morir, solo que no con la misma fuerza como lo es ahora. O sea, no es que no va a haber muerte, sino que va a estar limitada. Y más que todo, la referencia bíblica es que la muerte va a estar más limitada para los que están recibiendo la ira, porque los que están recibiendo la ira son los que van a decir que cae a los montes y a las peñas, le estoy usando los términos tal como lo usa Juan en Apocalipsis, que les caiga sobre ellos y los mate. Son los que están recibiendo la ira, no son los cristianos tribulacionarios. Los cristianos tribulacionarios están aguantando el ácido, porque los cristianos tribulacionarios sí van a aguantar exagerado. Y sabe que la manera en que se van a animar esos cristianos tribulacionarios va a ser con el tiempo, porque ellos saben que el tiempo es señalado y la predicación va a estar dirigida al tiempo. Cuando entren al 7º año, va a decir, no hombre, ya estamos en el 7º año, en cualquier momento va a venir, puede ser que el 2º mes, puede ser que el 3er mes. Entonces, ellos se van a animar ellos mismos el tiempo, y el mismo Apocalipsis dice que van a decir, ¿hasta cuándo, Señor? Ya,
Entonces, Jesús va a venir en su segunda venida al entrar a los 7 años. Lo que sí no sabemos, si al entrar al 7º año de la gran tribulación, que al segundo mes Él venga, o al tercer mes Él venga, o a medio año Él venga, eso no lo sabemos. Por eso es que dice que no sabemos el día ni la hora, pero el año sí lo sabemos, de la segunda venida. En el rapto de la iglesia no sabemos nada. No sabemos ni el año, ni el día, ni la hora, ni los minutos, no sabemos nada. Lo único que sabemos que va a ser en cualquier momento y lo estamos esperando. Para la segunda venida van a saber el año, el 7º año después del rapto de la iglesia. No me está agarrando la idea. Lo que no van a saber es el mes, el día y la hora. Eso no van a saber. Lo que ellos sí van a saber es que al entrar al 7º año, va a decir, Señor, ya estamos en el 7 años, te esperamos, y el clamor. Entonces esta gente va a saber, ¿cómo? esta gente va a saber por todo lo que se ha predicado, por todo lo que se ha, por todos los eventos que van a pasar en ese momento también. Ya, pues todo, como explica el pastor general, que va a haber una catástrofe mundial. Los aviones cayendo, niños dejando de nacer, niños desapareciendo. Esa última parte de los 7 años, esa última parte de los 7 años son las 7 copas, que las 7 copas vienen con todo. Es que funciona así, mire, déjenme ver, se lo resumo. Los sellos destruyen apenas una parte pequeña. Las trompetas destruyen la mitad, digámoslo así. Las copas destruyen en su totalidad. O sea que los juicios son progresivos y complementarios. En un sello viene y contamina una parte del agua. La copa, la trompeta viene y contamina más de esa agua que ya está contaminada. La copa viene y contamina todo. Se lleva todo. Entonces va a ser así como un escándalo. Entonces el sufrimiento de eso, del cristianismo, va a ser exagerado. Ese va a ser exagerado. Ese va a ser que los que lleguen hasta el fin, ahí van a ser salvos. Ahí se aplica Mateo 24:3. El que persevere hasta el fin será salvo. Que deja poner la marca de la bestia condenada. El que llegue hasta el fin y ya viene la segunda venida de Cristo, se une a la iglesia y ya se une en el reino milenario. O sea que va a ser bien interesante todo ese proceso. Gloria a Dios que nosotros estamos en este tiempo y estamos esperando al Señor Jesús. Por eso oramos, ven Señor Jesús, te estamos esperando. No me voy a salir como una jovencita en la iglesia de Maryland que me decía, pastor, no pida tanto por la segunda venida de Cristo, por el rapto de la iglesia, porque yo me quiero casar. Va a creer. Y siempre era la hermanita, pastor, es que usted a cada rato lo escucho por la segunda venida de Cristo que ven y yo me quiero casar. Gran ganancia. Entonces, vaya, entonces vamos al capítulo 12 y llegamos a la tercera división. Tercera división escribo. Gran ganancia, hermano Pedro. O sea que ahí la oración que tenía todo judío cuando decía que gracias daba a Dios que no había sido gentil ni mujer, ahí queda abolida. No, tampoco está bueno eso. Ahí caduca. Anóteme esto, tercera división, la práctica, así solo escríbalo, tercera división, práctica, capítulo 12 hasta el capítulo 16, capítulo 12 hasta el capítulo 16. Capítulo 12 hasta el capítulo 16. En el 12 escríbame que eso lo voy a enfatizar más que los deberes cristianos, como dice el título de la Reina Valera. Los dones espirituales, escriban. 12, los dones espirituales. Los dones espirituales. Les voy a contar una anécdota de un alumno de la Universidad Evangélica. Tenía un alumno de la Universidad Evangélica y estaba dando hermenéutica. Y dice el alumno, pastor, ¿y esta regla hermenéutica la podemos usar con dones? Si vos querés, le dije, la usás con dones o sí. Entonces nunca me olvidó esa bayuncada porque pastor, ¿y esta regla hermenéutica la podemos usar con dones?
Es lo que quería decir con los dones. Porque si usted dice la puedo usar con dones, usted sabe que esa es otra idea, pues. O sea, yo le dije, si vos querés usarlos con los dones espirituales, pero la clase se morían de la risa en la respuesta que yo le di. Es como había una hermanita, me estaba enseñando angeliología, y como ella es que es pastora especial. Y incomodaba preguntando cosas fuera de lugar. Y aprendió mucho al final. Y dice en una clase, pastor, dice, ¿y de qué ángeles está hablando ahí? Estábamos en Daniel. ¿Y de qué ángeles está hablando ahí? Ah, no, hija, le dije yo, ahí está hablando de los ángeles de Charlie. Y entonces, el asunto es que alguno fue tanta la risa por la manera en que le respondía a la hermana que algunos hasta se salieron riéndose de la clase porque no aguantaba. Porque ya la hermanita era como preguntando muchas cosas y yo le digo, no, hombre, le digo, ahí está hablando de los ángeles de Charlie, híjale. Vaya, vamos aquí, los dones espirituales. Anota esta pregunta, ¿cómo descubrirlos? Esta pregunta es interesante. ¿Cómo descubrir los dones? ¿Cómo descubrir los dones? Anótela, y es bien importante esta pregunta, me la domina, ¿cómo descubrirlo? Y ahí le voy a dar los pasos de cómo descubrirla. Vaya, escúcheme primero esto que le voy a explicar y después comenzamos. En el momento de creer, en ese mismo momento de creer, el Espíritu Santo pone 1 o hasta 3 dones espirituales en usted. O sea que usted y yo ya tenemos los dones espirituales. El deber suyo y mío, ya lo vamos a comenzar a notar, el deber suyo y mío es descubrirlo. Por eso es que no se piden los dones espirituales se descubren. Esta oración se anota. Los dones no se piden, ya están en nosotros. Los dones no se piden, ya están en nosotros. Los dones no se piden, ya están en nosotros. Nuestro deber es descubrirlos. Los dones no se piden, ya están en nosotros. Nuestro deber es descubrirlos. Los dones no se piden, ya están en nosotros. Nuestro deber es descubrirlos. Subraya eso. O sea, usted ya tiene, anote también esto, mínimo 1, máximo 3. Yo tengo mínimo 1, máximo 3. Yo tengo mínimo 1, máximo 3. Y los que son afines, así pónganlo. Yo tengo mínimo 1, máximo 3 y los que son afines. Yo tengo mínimo 1, máximo 3 y los que son afines. Ejemplo, para ver que me capte la idea. Pastor, Por ejemplo, dígame, amada. ¿por qué esa cantidad? El doctor Charles Riley dice que si tenemos más de 3, es como le dijera, difícil de poderlos practicar. Esa es la respuesta que da el doctor Riley. Que no se puede practicar por la relación de más de 3. Y la segunda es una respuesta bíblica, amada. Si quiere, vamos a lo que acaba de preguntarle la hermana. Y váyase conmigo a 1 de Timoteo. Le voy a dar la cita bíblica de donde aparece el por qué el doctor Riley lo dice de esta manera. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Aquí está la respuesta bíblica para la pregunta que acaba de hacer. Versículo 13 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 15. Si tiene a la mano, hermana Lila, ahí me lo lee, por favor. Si tiene a la mano la Biblia. Y pongámosle atención a este párrafo, porque aquí Pablo nos dice cuántos dones tenía Timoteo. Interesante este párrafo. Léalo. Sí, ahorita. Dice, entre tanto que voy,
Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en 15. estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten Vaya, cuidado. mire, Perdón. hasta ahí. Si usted conecta el último don que ha mencionado al final del 13, era como el don central de Timoteo. Por eso es que le digo dones afines. Era como el don principal, digámoslo así. Si quiere anote así. Versículo 13, enseñanza, don principal. Anótenlo todo. Versículo 13, estoy en 1 Timoteo 4:3. Versículo 3. La enseñanza era como el don central, pero a la par de la enseñanza habían dos más que él tenía. Lectura es conocimiento. Lectura, sácalo entre comillas, es palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento. Y otra palabra que sáqueme de ahí, exhortación, que es consolar, animar, orientar a alguien. Exhortación, sáquemelo siempre el 13, que aparece en la lista de los dones. Exhortación, que es consolar, animar, orientar a alguien. Eso significa consolar, animar, orientar a alguien. Consolar, animar, orientar a alguien. Vaya, para ir al grano. Timoteo tenía 3 dones espirituales. El de conocimiento, lectura, el de exhortación, animar, consolar, orientar a las personas, y el principal que le está reforzando en el 14, la enseñanza, era como el central. Por eso le dice en singular el versículo 14. En resumen, Timoteo tenía 3 dones. Palabra de conocimiento, exhortación y enseñanza. Y los 3 eran afines. Entonces, por eso es que el doctor Charles Riley dice, en base a ese ejemplo bíblico, que hace una referencia bíblica, que es lo máximo que un cristiano puede tener. O sea, el cristiano no puede tener todos los dones, imposible. Va a tener dones afines. Dones afines. Por ejemplo, otro ejemplo. Si el cristiano tiene el don de dar, puede ser que el otro don que tenga sea el de misericordia, que aparecen en la lista. Y quieren notar de ejemplo. Si tiene el don de dar, puede ser que el otro que tenga que afín, el de misericordia, que son afines. El don de dar, el de misericordia, porque son afines. En total, porque no tengo tiempo para que usted haga esto y en este sistema cuesta un poquito, son 18 dones espirituales. Perdón, pastor, el don de dar es, ¿qué dijo? Si una, por ejemplo, si usted tiene el don de dar, puede ser que su otro don sea mostrar misericordia, porque está relacionado. Usted da o yo doy porque soy movido a misericordia. Y a propósito, amados, mire, interesante esto. El cristiano que tiene el don de dar es como su especialidad. Aunque Dios nos pide que todos lo hagamos, pero ese le sale más natural, se goza, disfruta al dar. En cambio, el que no tiene el don de dar, se le hace como un poquito más cuesta arriba. No sé si respondí a su pregunta, hermana Dalila, ahí con la referencia bíblica. Entonces Sí, podemos tener mínimo 1, máximo 3. Y anota esa palabra y me la subraya, que sean afines, que sean afines. Que sean afines. Pasos, anóteme eso, pasos. Pasos para descubrirlo, anótelo para que lea más fácil. Pasos para descubrirlos.
Número 1, pasos para descubrirlos. Número 1, infórmese. Número 1, infórmese. Número 1, infórmese. Las listas de los dones. Infórmese las listas de los dones. Las listas de los dones. Y anótelo así como se la voy a dictar. Romanos 12. Romanos 12. Primera de Corintios 12. Romanos 12. Primera de Corintios 12. Efesios 4. Efesios 4. Y Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Fíjense que es fácil para que me lo aprendan. No es que deba aprender todos los capítulos, sino que dónde están las listas. Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4 y Primera de Pedro 4. 2 12 y 2 4. Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4 y Primera de Pedro 4. Fácil de ubicar. Fuera de esas listas no hay otros dones. Fuera de esas listas ya es invento. Ahí están las listas de los dones y comparando las 4 listas, en algunas se repiten, en otros dan dones diferentes, comparando las 4 listas, hacen en total 18 dones. Número 2. Número 2. Entender la diferencia. Entender la diferencia. Entender la diferencia entre dones naturales y espirituales. Entender la diferencia entre dones naturales y espirituales. Entender la diferencia entre dones naturales y espirituales. Vaya, póngame atención en esto. La gente a veces confunde habilidades naturales con dones espirituales. Son 2 cosas diferentes. Por ejemplo, hay gente, no sé si allá en Houston les pasa, que pasa y dice, yo tengo el don de cantar y voy a ofrecerle una alabanza al Señor. No está en las listas. Esa es una habilidad natural. Ya la gente lo trae en su herencia genética, digámoslo así. Porque si fuera así, la diaconisa Cristina Aguilera tiene el don de cantar, porque a mí sí me gusta como canta hermanita. No, tampoco. Tal vez esté profetizando y se convierta. Pero me gusta como canta. Ni respeto a algunas notas que agarra Cristina Aguilera. Entonces, pero es una habilidad natural. No es un don espiritual. Hay gente que dice que yo tengo el don de tocar guitarra. No, esa es una habilidad natural que tuvo que estudiar, le enseñaron a tocar guitarra, ensayó para tocar. En cambio, los dones espirituales no funcionan así. Los dones espirituales son dados soberanamente para usted y para mí. Entonces, hay que entender esa diferencia entre dones naturales y dones espirituales. No confundamos los términos ahí. Amén. No los confunda porque puede ser que algunos de ustedes tengan buenas habilidades genéticas naturales que no tienen nada que ver con los dones espirituales. Entonces, eso vale la pena tenerlo. Búsqueme, por favor, que la estoy buscando, pero todas estas las hace uno y el mismo espíritu. Búsqueme este versículo que dice, se lo voy a repetir y usted me ayuda, que me apareció ahorita en el cerebro.
porque todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Repartiendo, ya está. No. Repartiendo en particular como Él quiere. Está creo que en 1 Corintios 12. Ayúdeme a buscar ese versículo, por favor. Porque dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. Écheme la mano ahí. 12:11. De 1 Corintios, ¿verdad? Sí. 12:11. No se lo reveló carne ni sangre y no el internet. Léalo, amado, ya que lo encontró ahí. Dice así. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire qué interesante versículo. A la par de ese versículo, escríbanos, son dados de forma soberana. 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 Es decir, mire, escúcheme esto y no lo escribo. No es lo que usted y yo queremos tener, es lo que Dios nos dio. O sea, yo quisiera tener, le digo de corazón esto que le voy a decir, yo quisiera tener el don de evangelista. ¿Cómo no quisiera tenerlo? Pero Dios no me lo dio. Se lo dio a otros siervos de Dios que han sido usados como hermano Pablo, Luis Palao, que tuvo hasta un satélite para predicar, como se llamaba, puertorriqueño, que decía, alábale que él vive, alábale si puede, Cristo viene. Y Ávila. G. Ávila, gracias. Es que me gustaba hasta la lengua que usaba el hermano, me gustaba porque decía, ahí va la vaquita, alábale que él vive, alábale y pues, hasta la lengua me aprendió de este siervo. Tenía el don de evangelista, obvio. Este siervo, si es que el mensaje de él, ¿cuántos escucharon allí Ávila? Creo que bastante. Mire, así hacía. Alábale que él vive, alábale que él viene. ¿Alguien quiere venir a Cristo? Así como lo estoy diciendo yo. Esto le llama, hermano, sonríale. Ajá. Pero me gustaba porque repetía esta palabra. Alábale que él vive, alábale si puede. ¿Alguien quiere venir a Cristo? Venga Jesús, va a tener vida eterna. Y hacía la invitación y la gente se convertía. Vengo yo y voy a hacer lo que hacía ahí. Alábale que él vive, alábale si puede. Venga y reciba a Cristo. La gente se levanta y se va a ir en lugar de venir a los pies de Cristo, porque no tengo el don de evangelista. O sea que el don de evangelista, las palabras las toma el Espíritu Santo y las lleva a la conversión de la persona. Yo tengo claro, y lo supe hace un montón de años, que el don que Dios me dio es el don de la enseñanza. A mí póngame una pizarra y déme un plumón que ahí me transformo, dijo un pastor, porque es la tarea que recibí de parte de Dios y lo tengo claro. Entonces yo espero que al final de este capítulo usted sepa cuáles dones tiene, amado. Por lo menos el don de estorbar, no tampoco. O el don de caer mal, dijo un hermano. Entonces que sepa al final cuál don tiene, cuál don tiene. Entonces, el don de pedrada, pastor. Que ya me descubrieron, dice, mire, pastor. ¿Qué manda? Que ya me descubrieron, dice. No, hombre. Muchachos, la meta con este capítulo es que usted sepa cuál o cuáles son sus dones. Esa es la meta. Y le voy a sugerir algo, no se mete en dones que él no le dio. Él le va a pedir cuentas y le va a premiar por el don que le dio. O sea que el premio Dios se lo va a dar en base al don y no en base a lo que no le dio. No sé si me están entendiendo esto. O sea, Dios no le va a exigir a usted algo que no le dio. A mí no me va a exigir las almas que le pueda llevar a los pies de él porque no me dio el don de evangelista. ¿Me están siguiendo? Pero sí me va a exigir el don que me dio de enseñanza, de maestro, ese sí me lo va a exigir. Y en base a eso,
va a estar en juego la recompensa, pero no en algo que no me dio. O sea, Dios no le va a pedir algo que no le ha dado, no le va a exigir algo que no le ha dado. Interesante es. No entra ahí, pastor, con cumplir con la gran comisión, No, que es no que va a el exigir punto las es almas. Es que el punto es este. La gran comisión es para todos, es la generalidad. Todos somos llamados a cumplir la gran comisión. Pero el don de evangelista es el especialista. Es el especialista, el que tiene el don. Por ejemplo, la voy a ilustrar así sencillo. Todos somos médicos generales, pero los dones, la especialidad, el pediatra, el ginecólogo, etcétera, etcétera. Pero todos somos médicos generales. Y ya de ahí al don que tenemos, la especialidad suya puede ser el don de dar, la especialidad de otro puede ser el don de servir, la especialidad de otro puede ser el don de enseñar, etcétera, etcétera. Esa es la especialidad. A todos se nos es llamado el don de estorbar, el don de caer mal. A todos se nos ha dado el llamado a la gran comisión, a todo mundo, toda la iglesia, todo el cristiano. Pero los especialistas de esa gran comisión son los evangelistas. ¿Ya? Ok, Son gracias, los sí. evangelistas. Pero ahí le van a reclamar al hermano el don de caer mal. ¿Y por qué no le caíste mal al pastor Tobar? Le van a decir. Ah, no, hombre. Fíjese que hay un misterio en mi vida, amado, que yo, a ver qué pasará. Yo creo que es de la gracia de Dios en mi vida. Yo es raro que alguien me caiga mal. Raro, que hasta me asusto. Yo digo, hey, esta sangre chocó. Y lo reconozco. Y lo más grave es que yo de entradita lo sé. Lo más grande es que yo de entradita lo sé ya cuando lo veo. Ay, pero es raro, bien raro. Bien No le da raro. lugar de que ponga en práctica el don. No le doy lugar que lo desarrolle, que lo vaya a desarrollar a otro lado, pero El no don de conmigo. lengua, ¿va? ¿Ah? El don de lengua, pero no de la espiritual. Ajá, El no otro. del de la Biblia, sino del don de hablar de la gente. Está bueno eso. Vi que había un presidente de jóvenes en una iglesia bien grande que pastoreaba en los 80 y solo de jóvenes teníamos como 150, 200 jóvenes. Y el joven era bien especial, terrible, la cola de Judas. Yo creo que él mismo era Judas. Y un montón de los adultos no querían de presidente de joven a ese muchacho. Vengo un día yo y lo invité a cenar. Nunca se me olvidó y comencé a aconsejarlo. Y yo también, que le llevaba como unos 5 años, porque joven estaba pastoreando ahí. Y comencé a aconsejar y hablar. Y va dando un giro el muchacho y dice uno de los ancianos, pastor, ¿y qué le hizo Agustín? Se llamaba. ¿Y qué le hizo Agustín que después de esa cena se comporta diferente? Hasta bien me está cayendo llamas. No, le dije yo, solo orienté, el trabajo lo hizo el Espíritu Santo. Sí, me dije, porque el muchacho sí tiene el don de caer mal, pero después de que usted habló con él, me dijo, es otra cosa, me dijo, que me alegra que haya hecho entender Agustín. Entonces, el Espíritu Santo puede obrar en esa gente que es especial. Pero en Cristo todos somos especiales. Algunos tienen cara de bulldog y actúan como pequinés, como perrito chihuahua, pero algunos tienen carita de perro chihuahua y son cara de bulldog. Bueno, nos quedamos en el cuarto, vamos, mire, esto va a ser otra broma, vamos al cuarto y dice un pastor que está allá por la carretera de Oro, no, ahí no voy yo. Entonces que yo dije, yo estaba así, ahí voy a la pizarra, vamos al cuarto, yo me refería al cuarto punto. Y de manera así el tercero, pastor. ¿Ah? El tercero. Nos ha dado el segundo. Entender No, la el diferencia. primero era infórmese las listas de los dones. El segundo era entender la diferencia entre dones naturales y espirituales. Y tercero, son dados soberanamente. Según 1 Corintios 12:11, soberanamente el tercero. Ahora vamos al cuarto. Y el hermano dijo, ahí no voy yo. El número 4, para que seamos así. Comience con los más prácticos.
Comience con los más prácticos. Comience con los más prácticos. A esto en lo secular se le llama, pónganlo entre paréntesis, prueba-error. Prueba-error. Comience con los más prácticos. Prueba-error. Y ahí en eso nos quedamos porque el tiempo ya no fue. Así de que quedamos así en capítulo pendiente. Nos vemos el próximo martes y Dios nos presta la vida. Siga adelante. Sobre todo recuerde esto, amado, para que su fe sea fortalecida. Nos conoció, nos eligió, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Somos de Dios. Le dejo ahí al que había dejado encargado, que fue el hermano Rey, para que cierre la clase. Amén, pastor. Gracias, Padre Santo, por esta noche que nos has regalado, por esta clase que nos ha iluminado, Señor, grandemente sobre el pasado, el presente y el futuro que en el libro de Romanos has dejado, Señor. Gracias por todo. Padre, te pedimos por la salud de nuestras familias, de todos los que estamos acá presentes, Señor, y por toda nuestra iglesia. Amén. Padre, te pedimos porque esta noche tengamos un sueño reparador y que mañana sigamos adelante con nuestra vida, Señor, y sigamos adelante también en nuestra iglesia. Y estemos acá, Señor, el próximo martes y el próximo jueves aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús nos despedimos. Amén. Bendiciones, amados. Bendiciones. Amén, amén. Buenas noches. Bendiciones.